Mi esposa me rogó que abriésemos nuestro matrimonio para emocionarnos. Luego tuvo un colapso total cuando comencé a salir con su jefe millonario, quien siempre había estado enamorado de mí. Yo, 34M, he estado casado con mi esposa, 32F, durante 8 años. Nuestra relación comenzó en la universidad, donde ambos estudiábamos negocios. Salimos durante 3 años antes de casarnos y establecernos en lo que pensé que era un matrimonio feliz. Mi esposa trabaja en una empresa de marketing de alto nivel, donde he estado durante los últimos 4 años. Su jefe, 36F, es dueño de la empresa y la construyó desde cero. Es atractiva, muy exitosa y, según me dijo mi esposa, bastante intimidante en el lugar de trabajo. La había conocido en funciones de la empresa varias veces y ella siempre era educada pero algo reservada conmigo, lo que ahora entiendo que fue por razones diferentes a las que pensé inicialmente. Hace unos 6 meses, mi esposa empezó a actuar de manera diferente. Se volvió distante, pasaba más tiempo hablando por teléfono, se quedaba hasta tarde en el trabajo y, en general, se alejaba de nuestra relación. Cuando la confronté, pensando que podría estar teniendo una aventura, ella lo negó y en lugar de eso me lanzó una bomba. «Creo que deberíamos abrir nuestro matrimonio», dijo una noche después de cenar. «Todavía somos jóvenes y siento que nos estamos perdiendo experiencias. ¿No quieres más emoción en tu vida?» Me quedé atónito. Nunca antes habíamos discutido algo así. Nuestra vida sexual siempre había sido satisfactoria, al menos desde mi perspectiva, y habíamos construido una vida cómoda juntos. Cuando le pregunté qué había motivado esto, me dio respuestas vagas sobre crecimiento personal y la exploración de nuevas dinámicas. Después de varias semanas de discusiones e incluso algunas sesiones con un consejero matrimonial, acepté de mala gana. Mi esposa fue persistente, afirmando que nuestro matrimonio sería más fuerte gracias a ello y que era solo físico. Estableció reglas básicas: no tener amigos cercanos, total honestidad y derecho a vetar a cualquier pareja que el otro elija. «Esto será bueno para nosotros», prometió. «Confía en mí». La cuestión es que no tenía muchas ganas de empezar a salir con otras mujeres. Amaba a mi esposa y estaba feliz con nuestra relación monógama, pero ella ya estaba descargando aplicaciones de citas y parecía entusiasmada con la perspectiva de conocer gente nueva. Parecía como si hubiera estado planeando esto por un tiempo. Mi esposa empezó a salir casi de inmediato. Llegaba tarde a casa, a veces olía a alcohol y colonia, y me daba detalles mínimos sobre sus citas. Cuando le hacía preguntas, ella decía cosas como: «Recuerda, acordamos no tener celos, o es solo físico, no lo hagas raro». Me sentí fatal. Mi autoestima se desplomó al imaginarme mi esposa con otros hombres, pero había aceptado este acuerdo y ahora tenía que vivir con ello. Después de aproximadamente un mes en el que mi esposa disfrutaba de su nueva libertad mientras yo me sentaba solo en casa, decidí que tal vez debería intentar tener citas también. Si esta fuera nuestra nueva normalidad, también podría participar. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado en LinkedIn, de todos los lugares. Era del jefe de mi esposa, preguntándome si me gustaría reunirnos para tomar un café y discutir una posible oportunidad de colaboración. Estaba confundido, ya que trabajo en planificación de eventos, no en marketing, pero acepté por curiosidad. Cuando nos conocimos, rápidamente quedó claro que no había ninguna oportunidad de negocio. Su jefa, llamémosla Victoria, admitió que siempre me había atraído pero que había mantenido las distancias por respeto a mi matrimonio. Sin embargo, recientemente se había enterado por mi esposa de que teníamos una relación abierta. «Espero que esto no sea inapropiado», dijo Victoria, «pero quería invitarte a salir desde la primera fiesta de Navidad de la empresa cuando nos conocimos. Tu esposa mencionó que ambos están saliendo con otras personas ahora, así que pensé en finalmente aprovechar mi oportunidad». Me sorprendió no solo el interés de Victoria en mí, sino también el hecho de que mi esposa aparentemente había estado hablando de nuestro matrimonio abierto en el trabajo. Parecía poco profesional y profundamente personal compartir con su jefe de todas las personas. Victoria era innegablemente atractiva, exitosa y sorprendentemente fácil de hablar. Para hablar, una vez que superamos la incomodidad inicial, terminamos hablando durante horas y me encontré disfrutando inmensamente de su compañía. Ella fue directa acerca de su interés en mí, pero respetuosa con la situación. Decidí hacerlo. Si mi esposa podía disfrutar de este acuerdo abierto, ¿por qué yo no? Victoria y yo empezamos a salir y fue nada menos que increíble. Ella era atenta, apasionada y parecía genuinamente interesada en mí como persona. Nos conectamos en múltiples niveles,
desde intereses compartidos en viajes y comida hasta objetivos y valores de vida similares. Lo que no esperaba fue la reacción de mi esposa cuando supo con quién estaba saliendo. Sucedió cuando Victoria me dejó en casa después de una cita. Mi esposa llegaba a casa al mismo tiempo y nos vio besándonos en el lujoso auto de Victoria. La expresión de su rostro era de pura sorpresa, que rápidamente se transformó en rabia. Ella entró furiosa sin decir una palabra y yo la seguí, preparándome para la confrontación. «¿Estás saliendo con mi jefe?», gritó tan pronto como cerré la puerta principal. «De todas las mujeres de esta ciudad, elegiste a Victoria». Le recordé que habíamos acordado un matrimonio abierto y que ella no había tenido ningún problema en salir con varios hombres en los últimos meses. «Eso es diferente», insistió. «Te estás acostando con mi jefe. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso para mí? Todos en el trabajo lo sabrán». Señalé la hipocresía de su reacción. «Tú eres quien quería un matrimonio abierto. Eres tú quien llega tarde a casa desde hace meses. Tú fuiste quien le contó a tu jefe sobre nuestro acuerdo personal en primer lugar». Fue entonces cuando mi esposa reveló algo que yo no sabía. Aparentemente, Victoria siempre había sido algo competitiva con ella, promocionando a otros por encima de mi esposa a pesar de su arduo trabajo. Mi esposa creía que Victoria estaba saliendo conmigo específicamente para humillarla. «Ella te está usando para atacarme», insistió mi esposa. «Ella siempre ha estado celosa de lo que tengo». Esto me pareció ridículo y se lo dije. «Tal vez ella simplemente se siente atraída por mí. ¿Has considerado esa posibilidad?». Mi esposa me exigió que dejara de ver a Victoria inmediatamente, citando la regla de veto que habíamos establecido. Me negué. La regla, como habíamos comentado, estaba destinada a situaciones en las que alguien se sentía amenazado por una relación particular, no como un mecanismo de control cuando uno de los socios simplemente no estaba contento con la elección del otro. Durante las siguientes semanas, mi relación con Victoria se profundizó, mientras mi matrimonio se deterioraba aún más. Mi esposa alternaba entre un frío silencio y discusiones explosivas. Me acusó de traicionarla al salir con alguien de su lugar de trabajo, especialmente alguien que tenía poder sobre su carrera. Luego las cosas se intensificaron. Mi esposa acudió al hermano de Victoria, que también trabajaba en la empresa, y le dijo que yo tenía un historial de infidelidad completamente falso, y que solo estaba usando a Victoria por su dinero. El hermano de Victoria la confrontó al respecto, pero afortunadamente, Victoria no creyó estas mentiras. Cuando eso falló, mi esposa comenzó a difundir rumores en su lugar de trabajo de que Victoria estaba abusando de su puesto al salir con el cónyuge de un empleado, sugiriendo que se trataba de alguna forma de acoso sexual. Esto resultó espectacularmente contraproducente cuando Victoria abordó la situación profesionalmente en una reunión de la empresa, reconociendo nuestra relación y absteniéndose de tomar decisiones que afectaran directamente la posición de mi esposa. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi esposa apareció en un restaurante donde Victoria y yo estábamos cenando. Ella creó una escena, arrojándole una copa de vino a Victoria y gritando que era una ladrona de hombres antes de ser escoltada fuera por seguridad. Victoria lo manejó con notable compostura, pero comprensiblemente estaba molesta. Cuando regresé a casa después del incidente en el restaurante para empacar algo de ropa, planeando quedarme en otro lugar por un tiempo, mi esposa estaba esperando. Ahora estaba más tranquila y las lágrimas corrían por su rostro. «Cometí un error», admitió. «Nunca debí haber sugerido abrir nuestro matrimonio. ¿Podemos cerrarlo y volver a como? Las cosas fueron, haré todo lo que me pida». La pregunta que me había estado molestando desde el principio era, ¿por qué realmente querías un matrimonio abierto? ¿Ya estaba saliendo con alguien? Después de algunas dudas, confesó que había desarrollado sentimientos por un compañero de trabajo y que ya se había acostado con él antes de proponerle matrimonio abierto. Ella había querido explorar esa relación sin la culpa de haber sido infiel, pero no funcionó. Ella explicó, él simplemente me estaba usando para tener sexo y alardeando de ello ante sus amigos. Me di cuenta de que había arriesgado nuestro matrimonio por nada. Sentí una ira fría, diferente a todo lo que había experimentado antes. Todo nuestro acuerdo de matrimonio abierto se había construido sobre una mentira. Ella no había querido una exploración mutua ni fortalecer nuestra relación. Había pedido permiso para hacer trampa con carácter retroactivo. Y ahora estás molesto porque encontré a alguien que realmente me respeta. Yo pregunté. No pensé que lo harías, admitió en un momento de brutal honestidad. No pensé que nadie estaría interesado en ti. Esa declaración me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veía realmente mi esposa. En su opinión, yo era la opción segura.
el marido confiable que estaría esperando en casa mientras ella exploraba sus opciones. Ella nunca esperó que encontrara a alguien, especialmente a alguien como Victoria, que era, en todos los aspectos, más exitosa y atractiva que ella. Entonces decidí que nuestro matrimonio había terminado. Le dije a mi esposa que quería divorciarme y me fui para quedarme con mi hermano mientras arreglaba las cosas. Me bombardeó con llamadas y mensajes de texto, alternando disculpas, acusaciones y súplicas para trabajar en nuestro matrimonio. Mi esposa no se detuvo ahí. Se puso en contacto con mis padres y les dijo que yo estaba pasando por una crisis de mediana edad y que estaba siendo manipulada por una mujer rica. Mi madre me llamó preocupada hasta que le expliqué toda la situación. Estaba decepcionada, no de mí, sino de mi esposa, a quien siempre había tratado como a una hija. Luego, mi esposa se acercó a amigos en común y les contó una narrativa que la retrataba como la víctima de mi infidelidad, omitiendo convenientemente el hecho de que ella había presionado para lograr el matrimonio abierto y se había estado acostando con otra persona incluso antes de que nuestro acuerdo comenzara. Algunos amigos se pusieron de su lado, pero quienes mejor nos conocían se dieron cuenta de su manipulación. El movimiento más vengativo se produjo cuando se puso en contacto con la familia de Victoria, incluidos sus padres ancianos, tratando de presentarme como un buscador de oro que estaba usando a su hija. Victoria estaba furiosa, pero lo manejó con su característica dignidad, tranquilizando a su familia sobre la naturaleza de nuestra relación. Victoria me sugirió que me quedara en su casa mientras pensaba los próximos pasos y acepté. Vivir con ella, aunque fuera temporalmente, me hizo darme cuenta de lo saludable que era nuestra conexión en comparación con mi matrimonio. Había respeto mutuo, comunicación abierta y afecto genuino, en lugar de control y manipulación. El comportamiento de mi esposa en el trabajo se volvió cada vez más errático. No cumplió con los plazos, criticó bruscamente a sus colegas e hizo comentarios hostiles apenas disimulados sobre Victoria en las reuniones. Después de múltiples advertencias, Victoria no tuvo más remedio que incluirla en un plan de mejora de desempeño. Esto se manejó a través de recursos humanos para evitar cualquier apariencia de parcialidad personal. En lugar de mejorar su desempeño, mi esposa denunció acoso laboral y amenazó con emprender acciones legales. El equipo legal de la empresa, muy consciente de la situación personal, documentó todo meticulosamente y realizó entrevistas con otros empleados que contradecían las afirmaciones de mi esposa. Ante el fracaso de sus amenazas legales, mi esposa finalmente renunció, culpándonos a Victoria y a mí de destruir su carrera. A lo largo del proceso de divorcio, mi esposa intentó varias tácticas para retrasar o sacar más provecho del acuerdo. Hizo afirmaciones falsas sobre bienes compartidos, intentó aprovechar mi relación con Victoria como prueba de infidelidad previa al divorcio, a pesar de nuestro acuerdo de matrimonio abierto acordado, e incluso trató de alegar angustia emocional. Afortunadamente, había documentado todo, incluido nuestro acuerdo de abrir el matrimonio y su admisión de que ya me había sido infiel antes de sugerirlo. Mi abogado me aconsejó ofrecer un acuerdo justo para evitar un conflicto prolongado, y así lo hice. Pero mi esposa inicialmente se negó y exigió más de la mitad de nuestro patrimonio, a pesar de haber contribuido menos a nuestra situación financiera a lo largo de los años. Fue Victoria quien sugirió una estrategia. Ella quiere castigarte, no solo recibir su parte justa, observó. ¿Qué pasa si ofreces un poco más de lo requerido legalmente, pero con un límite de tiempo en la oferta? Apela a su codicia y limita su capacidad para prolongar esto. Este enfoque funcionó. Mi esposa aceptó el acuerdo un poco más generoso cuando se enfrentó a la perspectiva de batallas legales prolongadas que no podía permitirse ahora que estaba desempleada. El divorcio finalizó 6 meses después de que me mudé. Durante este tiempo, mi relación con Victoria floreció. Nos mudamos juntos oficialmente después de que finalizó mi divorcio y descubrí cómo se sentía una asociación verdaderamente solidaria. Victoria animó el crecimiento de mi carrera. Me presentó a su círculo de amigos que me recibieron calurosamente y me mostraron que una relación puede ser una fuente de fortaleza en lugar de un drama constante. Una vez finalizado el divorcio, me encontré con la hermana de mi esposa en una tienda de comestibles. Parecía incómoda, pero se detuvo para hablar. Sé lo que realmente pasó, me dijo. Mi hermana lo admitió todo cuando estaba borracha en mi casa una noche. Nunca pensó. Luego las cosas se intensificaron. Mi esposa acudió al hermano de Victoria, que también trabajaba en la empresa, y le dijo que yo tenía un historial de infidelidad completamente falso, y que solo estaba usando a Victoria por su dinero. El hermano de Victoria la confrontó al respecto, pero afortunadamente Victoria no creyó estas mentiras. Cuando eso falló,
Mi esposa comenzó a difundir rumores en su lugar de trabajo de que Victoria estaba abusando de su puesto al salir con el cónyuge de un empleado, sugiriendo que se trataba de alguna forma de acoso sexual. Esto resultó espectacularmente contraproducente cuando Victoria abordó la situación profesionalmente en una reunión de la empresa, reconociendo nuestra relación y absteniéndose de tomar decisiones que afectaran directamente la posición de mi esposa. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi esposa apareció en un restaurante donde Victoria y yo estábamos cenando. Ella creó una escena, arrojándole una copa de vino a Victoria y gritando que era una ladrona de hombres antes de ser escoltada fuera por seguridad. Victoria lo manejó con notable compostura, pero comprensiblemente estaba molesta. Cuando regresé a casa después del incidente en el restaurante para empacar algo de ropa, planeando quedarme en otro lugar por un tiempo, mi esposa estaba esperando. Ahora estaba más tranquila y las lágrimas corrían por su rostro. Cometí un error, admitió. Nunca debí haber sugerido abrir nuestro matrimonio. ¿Podemos cerrarlo y volver a como? Las cosas fueron, haré todo lo que me pida. La pregunta que me había estado molestando desde el principio era, ¿por qué realmente querías un matrimonio abierto? ¿Ya estaba saliendo con alguien? Después de algunas dudas, confesó que había desarrollado sentimientos por un compañero de trabajo y que ya se había acostado con él antes de proponerle matrimonio abierto. Ella había querido explorar esa relación sin la culpa de haber sido infiel, pero no funcionó. Ella explicó, él simplemente me estaba usando para tener sexo y alardeando de ello ante sus amigos. Me di cuenta de que había arriesgado nuestro matrimonio por nada. Sentí una ira fría, diferente a todo lo que había experimentado antes. Todo nuestro acuerdo de matrimonio abierto se había construido sobre una mentira. Ella no había querido una exploración mutua ni fortalecer nuestra relación. Había pedido permiso para hacer trampa con carácter retroactivo. Y ahora estás molesto porque encontré a alguien que realmente me respeta. Yo pregunté. No pensé que lo harías, admitió en un momento de brutal honestidad. No pensé que nadie estaría interesado en ti. Esa declaración me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veía realmente mi esposa. En su opinión, yo era la opción segura, el marido confiable que estaría esperando en casa mientras ella exploraba sus opciones. Ella nunca esperó que encontrara a alguien, especialmente a alguien como Victoria, que era, en todos los aspectos, más exitosa y atractiva que ella. Entonces decidí que nuestro matrimonio había terminado. Le dije a mi esposa que quería divorciarme y me fui para quedarme con mi hermano mientras arreglaba las cosas. Me bombardeó con llamadas y mensajes de texto, alternando disculpas, acusaciones y súplicas para trabajar en nuestro matrimonio. Mi esposa no se detuvo ahí. Se puso en contacto con mis padres y les dijo que yo estaba pasando por una crisis de mediana edad y que estaba siendo manipulada por una mujer rica. Mi madre me llamó preocupada hasta que le expliqué toda la situación. Estaba decepcionada, no de mí, sino de mi esposa, a quien siempre había tratado como a una hija. Luego, mi esposa se acercó a amigos en común y les contó una narrativa que la retrataba como la víctima de mi infidelidad, omitiendo convenientemente el hecho de que ella había presionado para lograr el matrimonio abierto y se había estado acostando con otra persona incluso antes de que nuestro acuerdo comenzara. Algunos amigos se pusieron de su lado, pero quienes mejor nos conocían se dieron cuenta de su manipulación. El movimiento más vengativo se produjo cuando se puso en contacto con la familia de Victoria, incluidos sus padres ancianos, tratando de presentarme como un buscador de oro que estaba usando a su hija. Victoria estaba furiosa, pero lo manejó con su característica dignidad, tranquilizando a su familia sobre la naturaleza de nuestra relación. Victoria me sugirió que me quedara en su casa mientras pensaba los próximos pasos y acepté. Vivir con ella, aunque fuera temporalmente, me hizo darme cuenta de lo saludable que era nuestra conexión en comparación con mi matrimonio. Había respeto mutuo, comunicación abierta y afecto genuino, en lugar de control y manipulación. El comportamiento de mi esposa en el trabajo se volvió cada vez más errático. No cumplió con los plazos, criticó bruscamente a sus colegas e hizo comentarios hostiles apenas disimulados sobre Victoria en las reuniones. Después de múltiples advertencias, Victoria no tuvo más remedio que incluirla en un plan de mejora de desempeño. Esto se manejó a través de recursos humanos para evitar cualquier apariencia de parcialidad personal. En lugar de mejorar su desempeño, mi esposa denunció acoso laboral y amenazó con emprender acciones legales. El equipo legal de la empresa, muy consciente de la situación personal, documentó todo meticulosamente y realizó entrevistas con otros empleados que contradecían las afirmaciones de mi esposa. Ante el fracaso de sus amenazas legales, mi esposa finalmente renunció, culpándonos a Victoria y a mí de destruir su carrera. A lo largo del proceso de divorcio,
Mi esposa intentó varias tácticas para retrasar o sacar más provecho del acuerdo. Hizo afirmaciones falsas sobre bienes compartidos, intentó aprovechar mi relación con Victoria como prueba de infidelidad previa al divorcio, a pesar de nuestro acuerdo de matrimonio abierto acordado, e incluso trató de alegar angustia emocional. Afortunadamente, había documentado todo, incluido nuestro acuerdo de abrir el matrimonio y su admisión de que ya me había sido infiel antes de sugerirlo. Mi abogado me aconsejó ofrecer un acuerdo justo para evitar un conflicto prolongado, y así lo hice. Pero mi esposa inicialmente se negó y exigió más de la mitad de nuestro patrimonio, a pesar de haber contribuido menos a nuestra situación financiera a lo largo de los años. Fue Victoria quien sugirió una estrategia. Ella quiere castigarte, no solo recibir su parte justa, observó. ¿Qué pasa si ofreces un poco más de lo requerido legalmente, pero con un límite de tiempo en la oferta? Apela a su codicia y limita su capacidad para prolongar esto. Este enfoque funcionó. Mi esposa aceptó el acuerdo un poco más generoso cuando se enfrentó a la perspectiva de batallas legales prolongadas que no podía permitirse ahora que estaba desempleada. El divorcio finalizó 6 meses después de que me mudé. Durante este tiempo, mi relación con Victoria floreció. Nos mudamos juntos oficialmente después de que finalizó mi divorcio y descubrí cómo se sentía una asociación verdaderamente solidaria. Victoria animó el crecimiento de mi carrera. Me presentó a su círculo de amigos que me recibieron calurosamente y me mostraron que una relación puede ser una fuente de fortaleza en lugar de un drama constante. Una vez finalizado el divorcio, me encontré con la hermana de mi esposa en una tienda de comestibles. Parecía incómoda, pero se detuvo para hablar. Sé lo que realmente pasó, me dijo. Mi hermana lo admitió todo cuando estaba borracha en mi casa una noche. Nunca pensó,